Descubierto. El increíble impacto de la sonrisa de una joven que transformó al millonario árabe. Valentina respiraba con dificultad, su corazón se aceleraba mientras el nombre del empresario, Khalid, resonaba en su mente. Había crecido en un modesto barrio de Sevilla, donde cada centavo contado era un paso hacia adelante y donde el brillo de la música de su abuela era el único lujo que conocía. Su madre siempre le decía que el trabajo honesto y los valores familiares eran la base de todo. Ahora, de pie frente a la oportunidad de su vida, una mezcla de miedo y emoción la invadía. ¿Era realmente posible cambiar su vida y la de su familia, o estaba destinada a seguir siendo la hija de la lavandera, la que nunca salió del barrio? Con un gesto nervioso, Valentina se pasó las manos por el cabello, recordando las horas que había pasado en el garaje de su abuela, creando melodías y soñando con un futuro brillante. Sintiéndose pequeña frente a los demás concursantes, todos provenientes de familias adineradas, valiosas y educadas, se preguntaba si su autenticidad podría ser suficiente. ¿Cómo competir con ellos, con su preocupación por la imagen y el estatus social? La voz interna la golpeaba repetidamente, ¿y si fracasas? ¿Qué pensará tu madre? La competencia comenzó, y Valentina observó a su alrededor. Las miradas de sus compañeros eran frías, como si esperaran que se deslizara y se hundiera entre ellos. Se sentía como un pez fuera del agua, un eco de inseguridad la inundaba. Justo cuando estaba a punto de rendirse, su madre la llamó. Recuerda, Valentina, sé fiel a ti misma. Lo que haces desde el corazón siempre tiene valor. Esa frase le dio oxígeno, pero también un peso aplastante de responsabilidad. Un instante crucial llegó y Valentina presentó su idea. Una sonrisa genuina iluminó su rostro, convenciéndola de que su propuesta podía marcar la diferencia. Pero lo que siguió fue un torrente de críticas veladas de sus compañeros. No lo vas a lograr, murmuran. Su mente se llenó de angustia, dudas, mientras la presión aumentaba. La frustración se apoderó de ella. En ese momento de desazón, cuando las luces del escenario parecían brillar más que nunca, su resolución comenzó a tambalearse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el paso de los días, la tormenta en su interior no cesaba. La idea de rendirse parecía tentadora, un refugio frente a la lucha constante de demostrar que podía. La noche antes de la siguiente ronda, Valentina se sentó a pensar y la presión se volvió insoportable. Las sombras de sus temores comenzaron a albergarse en cada rincón de su mente. Y cuando pensó que todo se desmoronaría, una canción resonó en su corazón, acompañada de los ecos de su abuela. La música la llenó de determinación, pero no todo estaba resuelto. Una revelación inesperada amenazó con romper su frágil calma. Alguien reveló un secreto que podría definir su futuro. En esa intensa batalla interna, Valentina se dio cuenta de que su deseo de triunfar podría chocar con su lealtad a quienes la rodeaban. Podría sacrificarse a sí misma por un sueño, o debía abrazar sus raíces y luchar por su comunidad. La pregunta permaneció, flotando en el aire tenso, un enigma que podría cambiarlo todo. La siguiente mañana, la luz del sol se coló por las rendijas de la ventana, iluminando la habitación de Valentina y envolviéndola en un cálido abrazo. Sin embargo, esa calidez no podía ahogar la inquietud que anidaba en su pecho. Se levantó con un propósito renovado, hoy sería diferente. A medida que se preparaba para salir, su mente giraba en torno al secreto que había descubierto y a las decisiones que debía tomar. Era correcto seguir adelante y traer una sombra sobre sus allegados, cada paso hacia la competencia era un eco de sus dudas. Miró al suelo, evitando el reflejo de los demás concursantes que entraban con porte y confianza. Fue entonces cuando se detuvo. La música de su abuela resonaba en su cabeza, recordándole por qué había comenzado este viaje. La autenticidad de su voz,
el poder de sus raíces, eran su verdadera fortaleza. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por ella, sino también por su familia y su comunidad. Al entrar al recinto, las miradas la seguían, buscando la vulnerabilidad que todos sabían que existía en su interior. En medio de esas miradas, encontró un remanente de seguridad. Tomó una profunda respiración y se acercó al panel de jueces. Khalid, el empresario cuyo potencial cambio de vida atraía a todos, la miraba con interés. La presión se intensificó, pero en lugar de ahogarse, esa tensión se convirtió en combustión. Era el momento de presentar su propuesta, pero la angustia que sentía por su decisión la bloqueaba. La idea de exponerse completamente, ser transparente, le aterraba. No quería fallar, pero la posibilidad de traicionar lo que realmente valoraba era aún más intimidante. Mientras tomaba el micrófono, una oleada de valor la abrumó, se adentró en su idea, hablando con el corazón, tocando el alma de lo que realmente quería decir. Cada palabra fluía como los acordes de una melodía familiar, y mientras lo hacía, comenzó a notar los rostros de sus críticos cambiar. La reciente revelación sobre el secreto de su comunidad la guiaba, no podía permitir que su sueño interrumpiera el bienestar de quienes la rodeaban. Luego de presentar su proyecto, hubo silencio. La mente de Valentina se debatía entre el nerviosismo y la expectativa. Con una mezcla de aliento y miedo, esperó las réplicas de los jueces. Khalid fue el primero en hablar, su voz resonó con un interés genuino que sorprendió a Valentina. ¿Por qué es tan importante esto para ti?, preguntó. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. Porque mi familia y mi barrio me han enseñado que el éxito no proviene solo de lo individual, sino de cómo elevamos a los demás. Este proyecto busca ser una plataforma para compartir oportunidades, no solo para mí, sino para todos los que, como yo, sueñan en silencio. En un giro inesperado, la voz del jurado resonó con aprecio. Pero en el fondo, Valentina sabía que había más en juego. La incertidumbre se mezclaba con el sentido de responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. Había tomado una postura arriesgada, pero sentía que era el único camino. Mientras salía del escenario, el jurado discutía acaloradamente su propuesta. La tensión era palpable, y un sudor frío le recorría la espalda. Justo cuando comenzaba a pensar que tal vez había dado un paso demasiado lejos, alguien del público se levantó y comenzó a hablar. Era uno de sus antiguos vecinos, alguien que había estado presente en cada uno de sus momentos clave. Sus palabras, llenas de emoción, resonaron en los pasillos. Valentina no solo busca un sueño, busca un cambio. La conexión emocional e inesperada la dejó tambaleándose, y en ese instante, la lucha entre su ambición personal y su fidelidad a sus raíces se agudizó aún más. Un nuevo dilema se presentaba ante ella: debería dejar que los demás la guiaran, o seguir el camino que una vez decidió trazar. Con esa lucha latente, la competencia para Valentina no era solo un camino hacia el éxito, sino una búsqueda de equilibrio entre sus sueños y su lealtad. Mientras se alejaba del escenario, la pregunta persistía en su mente: estaba lista para enfrentar la realidad de lo que significaba convertirse en la voz de su comunidad. La respuesta no estaba clara, y con ella una nueva preocupación surgía: ¿qué sucedería si su esfuerzo generaba tensiones en el barrio? La lucha interior que enfrentaba era solo el preludio de una batalla mayor por decidir quién realmente quería ser. Valentina caminó a paso firme, aunque su mente seguía atrapada en un torbellino de pensamientos. La reacción del jurado resonaba en su cabeza como un eco incansable. Había sentido por un momento que todo su ser se había alineado con la causa de su propuesta, pero ahora la incertidumbre se mezclaba con la presión del escenario. Tendría que tomar decisiones más difíciles una vez fuera de allí. Cada paso la llevaba más lejos del sueño, pero más cerca de la realidad que había ignorado. En un rincón de la sala, observó a otros concursantes. Sus expresiones de victoria o derrota reflejaban la intensidad del momento. Parada entre la multitud, Valentina absorbía historias ajenas. Cada rostro contaba un relato de sacrificio y aspiraciones. Al elegir ser transparente y auténtica en su presentación, había abierto la puerta a una vulnerabilidad que antes consideraba un defecto. Sin embargo, esa vulnerabilidad ahora brillaba en su corazón como una fuente de fuerza renovada.
Comprendía que su historia resonaba con la de muchos y que intensificar esa conexión podría ser el camino hacia una transformación más grande. Mientras pensaba en ello, se hundió en su propia introspección. ¿Cómo había llegado tan lejos sin realmente comprender lo que deseaba? Esta no era solo su competencia, era una encrucijada en su vida. Detrás de cada aplauso o crítica había una responsabilidad, una tarea que iba más allá de su ambición. La idea de ser un faro para otros la llenaba de energía, pero también de miedo. Valentina salió al aire fresco de la calle sintiendo la presión del mundo sobre sus hombros. Caminó con determinación hacia su casa, donde la familia la esperaba, pero el silencio la acompañaba como sombra. Colapsó en el sofá, permitiéndose un momento de reflexión. Cada paso que había dado hasta ahora había sido para explorar y encontrar su propósito, pero una nueva revelación la golpeó. No podía desmarcarse de los lazos que la unían a su entorno. Había hablado de cambio, pero el cambio requería acción, no solo palabras. Se sentía como una artista, con un lienzo en blanco frente a sí, ansiosa por trazar su siguiente obra. La idea de juntar su talento con las necesidades de su barrio empezó a cobrar forma. ¿Sería posible implementar su proyecto en la vecindad, ofreciendo oportunidades reales a quienes la rodeaban y, al mismo tiempo, forjar su camino profesional? La posibilidad le quita el aliento, mientras la emocionaba y aterrorizaba. ¿Cómo podría equilibrar el deseo de escalar profesionalmente sin traicionar a aquellos que habían sido su motor? De repente, sintió el impulso de actuar. La mente de Valentina giró hacia las acciones concretas. Había que construir una conexión activa y positiva. Su propia historia empezaría a tejerse con los relatos de quienes la rodeaban. La idea de una colaboración mutua la llenaba de entusiasmo. Eso es, pensó, una red de soporte en la que todos puedan brillar. Su mente empezó a trabajar en propuestas, organizar talleres, crear espacios de diálogo, ofrecer asesoramientos. Sin embargo, no sería sencillo. Tenía que acercarse a las personas, enfrentarse a la crítica, a las dudas, a la resistencia al cambio. Pero esto era diferente. No se trataba solo de su propia ambición, sino de crear una plataforma de oportunidades, un lugar donde las historias pudiesen compartir un mismo aire. Mientras formulaba sus planes, la imagen de Khalid y su pregunta persistía. Valentina sabía que aquel hombre no era solo un jurado al que debía impresionar, era un posible aliado que podría ayudarla a dar forma a su visión. Si lograba conectar con él y devolver algo a su comunidad en lugar de solo sacar provecho de ella, el impacto podría ser duradero. El brillo de su determinación se avivaba. Sin embargo, el miedo aún acechaba en la periferia. Había enfrentado a sus propias dudas, pero nunca había tenido que lidiar con la exposición de su proyecto de forma tan personal. Debería hacer su movimiento pronto, antes de que la oportunidad se desvaneciera en él. Aire, con ese deseo ardiente y una decisión firme, Valentina se levantó. La construcción de su propio camino comenzaba ahora, pero sabía que estaba en el precipicio de una encrucijada crucial. Con el eco de las palabras de su asistente en su mente, se dirigió a la computadora. Era el momento de dar el siguiente paso hacia la creación de algo que uniera su futuro con el de su comunidad. Pero, ¿podría confiar plenamente en que su camino y el de su familia se cruzarían de nuevo sin pagar un precio muy alto? La interrogante quedó suspendida en el aire, marcando el inicio de una nueva fase en su viaje, un lugar donde el deseo de crecer se enfrentaría al anhelo de pertenencia. Las luces del futuro se encendían, pero una pregunta persistía: ¿estaba dispuesta a seguir un camino donde el cambio podría conllevar pérdidas más grandes de lo que alguna vez imaginó? Valentina estaba frente a la pantalla de su computadora, el cursor parpadeando como un latido ansioso. Sabía que la conexión con Khalid era fundamental, pero también comprendía que su propuesta debía ser irrefutable. Las palabras debían reflejar su pasión y al mismo tiempo la urgencia de transformar su entorno. Se sintió atrapada entre un deseo imperante de innovar y la sacudida constante de la duda. Con un profundo suspiro, comenzó a escribir. Era más que un simple proyecto, era su voz al mundo. Usó cada golpe de tecla como un acto de empoderamiento, plasmando sus pensamientos más íntimos sobre lo que significaba el cambio. Sin embargo, la imagen de su barrio seguía apareciendo en su mente, las caras de aquellos que habían renunciado a sus sueños por la falta de oportunidades. La presión de hacer algo significativo comenzó a calar hondo en su ser.
A medida que desarrollaba su propuesta, los ecos de la competencia resonaban en su interior. Había individuos dispuestos a hacer lo necesario para salir adelante, y a veces eso incluía sacrificios. Valentina se preguntó si estaba dispuesta a arriesgar su confort personal para ayudar a otros. ¿Era su historia lo suficientemente poderosa para atraer a alguien como Khalid? ¿O simplemente se vería como una joven idealista, atrapada en sus sueños? El ritmo de su tecleo aumentó. Con cada palabra, la claridad se iba presentando como un faro de esperanza. La idea de crear un espacio seguro para aquellos que se sentían perdidos en sus propias aspiraciones comenzó a tomar forma. Lo que antes parecía un sueño distante ahora construía puentes hacia una realidad tangible. Sin embargo, el temor se asemejaba a una sombra constante, recordándole que no sería un camino fácil. ¿Cómo se enfrentaría a los escépticos que la rodeaban? ¿Cómo podría convencer a Khalid de que su visión valía la pena? Decidió que el primer paso sería buscar retroalimentación. Mientras revisaba su borrador, comprendió que no solo quería el respaldo de Khalid, sino que también ansiaba la conexión emocional con aquellos que se beneficiarían de su propuesta. Valentina cerró los ojos y se preguntó cómo podría transmitir su mensaje de manera auténtica, iluminando la chispa de esperanza en los demás. Fue entonces que recordó el micrófono que había usado en la competencia. La conexión que había sentido con el público, como su vulnerabilidad había resonado con ellos. Esa experiencia le había enseñado que una historia personal podía transformar vidas. Sintió un impulso renovado y decidió que utilizaría esa misma estrategia para conectar con Khalid y, a su vez, con su comunidad. Las palabras empezaron a fluir en un mar de ideas, combinando su historia con la de quienes la rodeaban. Estableció un enfoque en la creación de un taller que no solo brindara capacitación, sino que también fomentara el intercambio de experiencias. Imaginó un lugar donde las historias de vida pudiesen entrelazarse, creando un tapiz rico y diverso de aspiraciones compartidas. Finalmente, se detuvo. Leyó lo que había escrito y sintió que cada palabra resonaba con un sentido más profundo. Era más que un simple proyecto, era su llamado a la acción, y aquel impulso era ahora innegable. Pero, al mismo tiempo, un pavor se coló en su mente. ¿Cómo abordaría a Khalid? ¿Con qué palabra abriría la conversación que podría cambiarlo todo? Con el corazón latiendo con fuerza, decidió establecer la reunión. Esa decisión representaba un momento crucial en su trayectoria, una confrontación directa con su propio futuro. Pero, en medio de esa emoción, una nueva inquietud la devoraba. ¿Estarían sus sueños lo suficientemente alineados para que un inversor como él viera el valor en su visión? La tarde se convirtió en noche y Valentina se encontró mirando por la ventana, su propia inquietud reflejada en el cristal. El momento exacto de su elección se acercaba, pero un atisbo de duda se filtraba en su determinación. Tendría que reunir su coraje, pues todo estaba en juego. ¿Sería capaz de articular su propuesta de tal forma que no solo cautivara a Khalid, sino que también abriera las compuertas a un futuro al que tanto anhelaba llegar? La respuesta no estaba en su realidad actual, sino en el paso que estaba a punto de dar. Era su oportunidad de brillar, y aquella incertidumbre solo la impulsaba a seguir adelante. Podría convertir el temor en motivación, y hacer de ese encuentro, el punto de inflexión que transformaría su vida. La mañana llegó envuelta en un aire fresco, y Valentina se encontró observando su reflejo en el espejo. La imagen que le devolvía la mirada emanaba determinación, pero bajo esa capa de coraje, una inquietud crecía sin cesar. Era el día de la reunión con Khalid, y cada segundo que pasaba la acercaba al momento en que tendría que verbalizar sus sueños, su visión. En ese instante decisivo, no podía permitirse desviarse. Mientras se preparaba, una serie de preguntas acudieron a su mente. ¿Sería lo suficientemente convincente? ¿Lograría que Khalid entendiera la profundidad de su propósito? Su mente, un torbellino de pensamientos contradictorios, buscaba respuestas que parecían ahogarse en el mar de incertidumbre. Decidió hacer una pausa y sentarse a escribir sus pensamientos. Con cada frase que se tejía en el papel, sintió que estaba reconfigurando sus emociones, dándole forma a su autodeterminación. Al finalizar, releía lo escrito y una chispa de claridad la iluminó. Valentina comprendió que su propuesta no debía solo ser una lista de acciones a tomar, necesitaba de su esencia, su historia propia,
sus raíces. Aquel lugar que había imaginado, aún en su mente, era más que un taller, se convertiría en un refugio para todos aquellos que, como ella, habían sentido la presión de sucumbir a la mediocridad. El viaje hacia la reunión no fue fácil. En cada paso, su mente zumbaba con dudas perturbadoras. Pero la conversación interna se transformó en una reflexión consciente, estaba allí para abrir puertas, no solo para sí misma, sino también para quienes creían que sus sueños eran inalcanzables. Esa era su visión, y la valía debía ser irrefutable. Al llegar al edificio donde Khalid la esperaría, respiró hondo y examinó el entorno. La modernidad del lugar le despertó una sensación de insignificancia, pero se recordó que su grandeza no provenía de lo que el mundo había visto en ella, sino de lo que había cultivado internamente. La sala de reuniones, elegante y amplia, la hizo sentir el peso de la formalidad. Se sentó frente a Khalid, un hombre de porte impecable, y al cruzar miradas, sintió la carga de expectativas. No podía permitirse vacilar, así que se lanzó. Gracias por darme esta oportunidad, comenzó, manteniendo la voz firme. Lo que siguió fue un despliegue de su pasión, su historia, y la visión que había ido formando con tanto esfuerzo. Los ecos de su voz resonaban en la sala, haciéndola más consciente de cada palabra. Mientras hablaba, sus dudas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una autenticidad cruda que proyectaba confianza. Ni un minuto después, Khalid comenzó a interrumpirla con preguntas incisivas, cada una más desafiante que la anterior. ¿Por qué crees que este proyecto funcionará? Insistió con intensidad. Sin embargo, en lugar de tambalearse, Valentina encontró en estas interrogantes una oportunidad para profundizar en su discurso. Cada respuesta se convirtió en una exploración de su propia convicción. El encuentro se tornó un diálogo, un intercambio donde Valentina logró vislumbrar no solo la curiosidad de Khalid, sino también un interés genuino. La tensión que inicialmente dominaba la habitación se transformó en una energía casi palpable, donde el aire estaba cargado de posibilidades, pero, de repente, mientras trataba de encontrar el cierre perfecto para su exposición, una preocupación más profunda la asaltó. ¿Y si la visión que había compartido no era suficiente? ¿Y si su historia no resonaba, quedando atrapada en el aire como un eco sin respuesta? Esa inquietud atravesó su mente en un instante, y con ella, la percepción de vulnerabilidad regresó, apelando a su inseguridad más íntima. Fue en ese momento que decidió que no podía ceder ante el miedo. Recitó las últimas palabras que había preparado: si logramos brindar a estos jóvenes el espacio para expresar sus sueños, quizás podamos cambiar vidas. No se trata solo de mí, Khalid. Se trata de darles voz a los que han creído que sus sueños son imposibles, Khalid. Pareció sumido en sus pensamientos por un instante, la expresión de su rostro reflejaba una mezcla de asombro y contemplación. Ese segundo pareció alargarse en el tiempo, y Valentina, con el corazón en la garganta, aguardaba su respuesta. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, Khalid pronunció sus siguientes palabras: Valentina, esta propuesta ha abierto un camino inesperado. Pero necesito que me demuestres algo más antes de dar el siguiente paso. La inquietud se cernió sobre Valentina nuevamente. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a Khalid, sino también a la incertidumbre del futuro. ¿Qué era lo que le pediría que demostrara? El desafío acababa de comenzar, y su camino hacia el éxito parecía estar más lleno de obstáculos de lo que había imaginado. Valentina salió de la reunión sintiendo una mezcla de adrenalina y ansiedad. La propuesta había despertado algo en Khalid, pero ahora sentía que el desafío propuesto era como un nuevo laberinto que debía atravesar. ¿Qué era lo que tenía que demostrar? Esa pregunta vibraba en su mente, sin permitirle claridad. Se encontró en la calle, rodeada de la vibrante actividad de la ciudad, pero todo parecía desvanecerse mientras luchaba con sus pensamientos. Regresó a casa con un nudo en el estómago, preguntándose si estaba lista para enfrentar la próxima etapa de este camino incierto. Se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y notas, y volvió a escribir. Las palabras brotaban de su mente, impulsadas por la necesidad de aclarar lo que realmente significaba ese proyecto para ella. No se trataba únicamente de un negocio, era su sueño, la culminación de años de trabajo y autodescubrimiento. Pero aún no podía evitar dudar. ¿Qué era lo que Khalid realmente quería?
¿Acaso pretendía evaluar su compromiso? Para salir de esta encrucijada, debía demostrar no solo su pasión, sino también su capacidad para ejecutar. Con cada letra que trazaba en el papel, sintió cómo su autoestima empezaba a reforzarse. Sabía que no solo debía presentar un proyecto bien estructurado, sino que también debía subrayar su autenticidad, su historia, los tropiezos y triunfos que la habían moldeado. La semana pasó velozmente. Valentina se hundió en un mar de preparación, buscando información sobre empresarios exitosos, estudios efectivos de negocios y, sobre todo, el arte de la persuasión. Comenzaba a ver su emprendimiento como una obra de arte, en la que cada pincelada debía ser impulsada por un propósito claro. Su historia personal no tenía que ser un peso, debía ser su mayor fortaleza. El día de su segunda reunión con Khalid llegó. Ella sabía que la presentación que había preparado era sólida, pero estaba ansiosa por mostrarse vulnerable. Ese era un aspecto que había aprendido a integrar en su vida. La vulnerabilidad no debilitaba, sino que ofrecía conexión. Se ponderó a sí misma como un líder que no solo mostraba confianza, sino que también podía reconocer sus miedos. Entró a la sala con la cabeza en alto, sintiendo que cada desafío enfrentado previamente la había preparado para este momento. Khalid la miró con una expresión que parecía reconocer la transformación en ella. Se sentó cerca de él, un acto que simbolizaba su deseo de una participación más colaborativa, no solo una presentación. Valentina, comenzó Khalid, he estado pensando en lo que dijiste la última vez. Quiero que me digas cómo te ves liderando esto, no solo como CEO, sino también como persona. ¿Qué te hace única? Su corazón latió con fuerza. Esta era la oportunidad que necesitaba. Mis experiencias me han enseñado a ver lo que otros hacen y a sentir lo que necesitan. Esta no es solo una idea comercial, es un reflejo de quiénes somos. Todo lo que he vivido me ha preparado para esto. Más que un papel de líder, busco ser una guía, una voz en la que puedan confiar. Mientras hablaba, se dio cuenta de que sus inseguridades se desvanecían. Khalid escuchaba intensamente, y por primera vez sintió que estaba sembrando algo en esa conversación. Valentina se movía en su asiento, cada palabra registrándose en su cuerpo como un recordatorio de por qué había elegido este camino. No solo era una cuestión de éxito, sino de impacto real. Khalid hizo una pausa, su expresión ahora más llena de consideración. Exactamente eso es lo que buscaba. Pero necesito saber, ¿hasta dónde eres capaz de llegar para que esto suceda? ¿Qué sacrificios harías para que tu visión sea una realidad? Las palabras lo revelaban como un hombre que había recorrido muchos caminos y en cuyas manos descansaba el futuro de su proyecto. Valentina sintió que cada fibra de su ser se ponía alerta. Aquella pregunta traviesa la retaba a explorar límites que había mantenido en secreto incluso para sí misma. El momento de la verdad había llegado, y no podía permitir que el miedo la detuviera. ¿Estaba realmente dispuesta a sacrificarse por su sueño? ¿Qué estaba dispuesta a dar por aquello que tanto anhelaba? La pregunta resonó en su mente, y cuando alzó la vista hacia Khalid, supo que tenía que ser honesta con ella misma. Cada paso que había dado antes la había llevado a este punto crucial. Pero, en ese instante de claridad, algo dentro de Valentina también empezó a temer. ¿Cómo podría demostrar su compromiso sin perderse a sí misma en el proceso? Esa revelación abría un nuevo abismo que debía explorar. Se sentó a la espera de una respuesta, consciente de que la profundidad del desafío apenas comenzaba a despegarse frente a ella. Valentina respiró hondo y sintió que la sala se contraía a su alrededor. Khalid la observaba, su mirada penetrante parecía atravesar la superficie de su ser, desnudando sus inquietudes más profundas. Este no era solo un intercambio de ideas, era una evaluación de su esencia, un enfrentamiento con todo lo que había decidido ser. Esa pregunta, esa demanda de sacrificio, encendía en ella un fuego que temía no poder controlar. Estoy dispuesta a dar todo lo que tengo, pero una pausa se instaló en el aire, una tensión palpable. ¿Cómo explicar el todo sin ahondar en lo que podía perder? Tengo miedo, reveló finalmente, su voz baja pero firme, de perderme en este camino. He construido una vida que amo, y no sé si estoy lista para dejar todo por un sueño, por más grande que sea. Khalid asintió lentamente, y en su mirada vio algo que le sorprendió, empatía.
El temor es parte del proceso, Valentina. Cada emprendedor lo siente. Lo que defines como sacrificio puede convertirse en tu mayor fortaleza si aprendes a integrarlo, no a dejarlo detrás. El verdadero liderazgo se forja en la autenticidad. Las palabras de Khalid resonaban en su mente. ¿Podía conectar su vulnerabilidad con su potencial? ¿Acaso sus dudas podían ser un puente y no una barrera? Esa chispa de comprensión la condujo a una reflexión más profunda. Quizás no se trate de sacrificar. Quizás sea una cuestión de transformar cómo veo mis compromisos y mis prioridades. Si esto significa el nacimiento de algo que tengo en mi interior, entonces no se trata de perder, sino de expandir lo que soy. Khalid sonrió, una expresión que pareció iluminar su rostro. Eso es. Exactamente eso. No se trata de renunciar a lo que amas, sino de construir sobre esa base. Piensa en cómo puedes fortalecer ese sueño, cómo integrarlo a tu vida. Así serás invencible. A medida que la conversación avanzaba, Valentina se involucra cada vez más. Las preguntas de Khalid se hacían más profundas y desafiantes. ¿Qué harías si te enfrentas a la falta de apoyo? ¿Cómo te recuperarías de los fracasos públicos? ¿Cómo reconciliarías tus valores con el poder en el mundo de los negocios? Cada interrogante la obligaba a volver a sí misma, a examinar sus motivaciones y miedos con una nueva mirada. De repente, su mente se iluminó con visiones del futuro, dibujando un mapa de lo que quería lograr y cómo los fracasos anteriores ya eran parte de lo que la fortalecían. Comprendió que sus inseguridades eran vecinas de su resiliencia, y que esa dualidad era una parte esencial de su liderazgo. Quizás lo que estoy tratando de encontrar es un equilibrio, confesó, sintiendo cómo sus palabras se moldeaban en un nuevo entendimiento, entre la aspiración y la autocompasión, entre la ambición y la autenticidad. Si puedo comprometerme a ser transparente, no solo conmigo misma sino con el equipo que lideraré, entonces el miedo puede convertirse en mi aliado. Khalid la miró intensamente, y el aire entre ellos se volvió ligero, como si la conexión se hubiera fortalecido. Así se habla. El desafío no es solo construir el negocio, es moldear a la persona que serás en el proceso. Con esas palabras, una energía renovada fluyó por sus venas. Valentina había dado un paso fundamental hacia la profesionalización de su emprendimiento. Desde ese momento, más que un proyecto, se sentía lista para abrazar una misión, una oportunidad para dar voz a su historia y sus valores. Sin embargo, mientras la conversación se adentraba en los aspectos específicos del proyecto, una inquietud le comenzó a brotar desde lo más profundo. Con cada detalle que compartía, surgía otro y otro más que le daba forma a su idea, a su vida, pero también se encendía la voz interior que susurraba que la verdadera batalla había comenzado, aun cuando parecía que todo marchaba bien. Cuando Khalid finalizó la reunión, Valentina se quedó sentada, inmóvil. Había despertado un fuego en su interior, pero también una pregunta que la asaltaba: ¿sería capaz de sostener ese sacrificio y mantener su autenticidad sin sucumbir ante las exigencias externas? La incertidumbre que antes le parecía abrumadora ahora se visualizaba como un camino de exploración personal, una odisea hacia lo desconocido, y esa aventura era mucho más de lo que había imaginado. Mientras se alejaba, sintió que no solo su futuro profesional estaba en juego, sino también su esencia. De pronto, la puerta se abrió y Khalid asomó su cabeza. Valentina, dijo, su voz como un eco potente, la próxima reunión será con una gran inversora. Quiero que seas tú quien dirija la presentación. Los ojos de Valentina se abrieron, una mezcla de emoción y nerviosismo la invadió. ¿Podía realmente ser la voz que convenciera a alguien de invertir en su sueño? La pregunta se hizo viva mientras abandonaba la sala, y su mente empezó a buscar respuestas, a vislumbrar un camino donde su autenticidad brillara más que sus dudas. ¿Y si esta vez la apuesta no fuese solo por un negocio, sino por el viaje al descubrimiento de quién estaba destinada a ser? El momento de la verdad se acercaba, y Valentina sintió como el desafío de dar el siguiente paso la empujaba hacia un horizonte que apenas comenzaba a explorar. Valentina caminaba por la calle, su mente aún atrapada en la sorpresa que había significado la propuesta de Khalid. Un torrente de emociones la invadía, el entusiasmo de una nueva oportunidad, pero también la presión de estar a la altura de las expectativas que ahora sentía sobre sus hombros.
¿Era realmente capaz de defender su visión frente a una inversora tan influyente? La noche antes de la presentación, Valentina no pudo dormir. Cada intento de cerrar los ojos era interrumpido por recorridos mentales que la llevarían a revisar una y otra vez su discurso. Tenía claro que no solo se trataba de hechos y cifras, era su historia, su pasión lo que quería transmitir. Cuanto más pensaba, más se convencía de que debía ser valiente, de que era el momento de poner en práctica todo lo que había estado reflexionando. A la mañana siguiente, preparándose meticulosamente, eligió una blusa que la hacía sentir segura. Era un pequeño ritual de empoderamiento, cada prenda que se ponía llevaba consigo una carga emocional, un símbolo de la mujer que decidía ser. Con cada botón que abrochaba, recordaba las palabras de Khalid. Tu autenticidad te hará invencible, resonaban como un mantra en su interior. Al llegar a la lujosa oficina donde se llevaría a cabo la reunión, una sensación de desasosiego la envolvía. Miró a su alrededor, la estética impecable, la modernidad de los espacios, los rostros serios que la saludaban. Caminó por el pasillo emparejando su respiración con cada paso. Este lugar, tan ajeno, podía ser intimidante, pero debían saber que estaba allí para ser parte de algo grande. Se encontró antes de la inversora, una mujer de porte elegante y una mirada que podía hacer temblar a cualquiera. Me alegra conocerte, Valentina, dijo, y el tono de su voz contenía la autoridad que imponía su presencia. A pesar de la presión, Valentina se concentró en abrazar el nerviosismo como parte del proceso. Su mente estaba clara, su mensaje preparado, la reunión comenzó, y Valentina se sintió como una actriz en el escenario, la luz enfocándose en ella. A medida que hablaba de su proyecto, sus palabras se llenaban de significado, ya no estaba solo transmitiendo datos, estaba compartiendo su visión. Se vio a sí misma despertando el interés de la inversora, notando cómo su historia resonaba en los rostros de quienes la escuchaban. Esa conexión le dio poder. Sin embargo, a medida que avanzaba la presentación, una pregunta difícil surgió en el aire: ¿qué te hace pensar que este proyecto hará la diferencia, más allá de lo comercial? La voz de la inversora era cortante pero inquisitiva. Enfrentada a una duda que no había anticipado, Valentina sintió que sus rodillas temblaban. Pero fue en ese instante que recordó la esencia de lo que había estado construyendo. Recuperó la calma, su voz se tornó clara y decidida. Porque no se trata solo de números. Este proyecto es un reflejo de mi propia historia, una historia de lucha, autodescubrimiento y autenticidad. Si yo no creo en ello, no hay razón para que nadie más lo haga. Sintió como su sinceridad penetraba el ambiente, como si una corriente de energía tocara a quienes la escuchaban. Al concluir, recibió una lluvia de preguntas que probaban su fortaleza, pero cada respuesta la acercaba más a la conclusión. Se dio cuenta de que ese momento no era solamente sobre conseguir financiamiento, era su declaración de intenciones como líder, la reivindicación de su voz. En cada intercambio, su confianza crecía, convirtiendo la sala en un espacio donde sus dudas se transformaban en seguridad. Cuando la reunión terminó, y a pesar de que las decisiones podían tomar tiempo, Valentina supo que había dejado una huella. Mientras despedía a la inversora, una sensación de triunfo la invadió. No importaba el resultado, había descubierto una nueva faceta de sí misma, una que se sentía más alineada con su esencia. Al salir del edificio, el aire en su piel era revitalizante. Pero en su interior, un nuevo desafío aparecía: debía enfrentarse a las expectativas que había sembrado en los otros, así como a sus propias exigencias. ¿Cómo se mantendría fiel a sí misma en este viaje donde cada paso requería la mezcla precisa de ambición y autenticidad? La incertidumbre ya no era solo un temor, sino una invitación a explorar su verdadero poder. La transacción de esa mañana era solo el inicio, y Valentina sabía que el camino se dibujaba ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus decisiones valientes. Todavía le quedaba un reto por delante: ¿sería capaz de sostener la autenticidad que había comenzado a construir, mientras los demás la observaban fijamente y el éxito se tornaba cada vez más cercano? Valentina se despertó al día siguiente con una mezcla de adrenalina y ansiedad. La presentación había tenido lugar, pero la batalla real apenas comenzaba. Su mente no paraba de girar en torno a su conversación con la inversora. Había llevado su voz a un nuevo nivel,
pero ahora debía sostener esa autenticidad que había descubierto. Mientras se preparaba un café, revisó su agenda. Las sesiones de trabajo estaban llenas de nuevos planes e ideas, pero la presión de articularlas de manera efectiva la agobiaba. Sabía que había ganado la atención de la inversora, pero no podía permitir que la emoción del reconocimiento la distrajera de su auténtico propósito. Se miró en el espejo, enfrentándose a la mujer que estaba empezando a ser. La sonrisa que le devolvía el reflejo era un recordatorio de su valentía, pero también una señal de la responsabilidad que había asumido. Durante los siguientes días, Valentina se sumergió en el desarrollo de su proyecto. Se reunía con equipos de trabajo, pulsando cada vez más sobre sus expectativas y criterios. Sin embargo, a medida que se ganaba respeto en el ámbito profesional, comenzaba a notar un sutil cambio en sus relaciones. Algunos colegas veían su confianza como una amenaza y alejaban la mirada cuando compartía sus ideas. Si antes era parte del equipo, ahora se convertía en el objetivo a observar. Ese clima la hizo sentir aún más aislada. Las dudas comenzaron a surgir con fuerza. ¿Estaba siendo demasiado ambiciosa? En medio de esas reflexiones, recordó la frase de Khalid sobre la autenticidad. Debía recordar su razón y mantenerse fiel a quien era, a pesar de las críticas. Así que decidió organizar una reunión informal con su equipo, un espacio donde pudiera presentar sus ideas sin la presión de las jerarquías. La sala estaba iluminada por la luz del día cuando Valentina se dirigió a sus compañeros. Hoy quiero que seamos sinceros, comenzó, tomando un profundo respiro. No estoy aquí solo para liderar, sino para crear juntos. Cada uno de ustedes es esencial en esto. Observó sus rostros, algunos aún reflejaban escepticismo, otros empezaban a ofrecer sonrisas tímidas. La conversación fluyó, se permitieron explorar ideas locas y alternativas. Uno de sus compañeros, Javier, hizo un comentario que resonó: a veces, el miedo a fallar ahoga nuestra creatividad. ¿Qué tal si hacemos una lluvia de ideas sin límites? Valentina sonrió, sintiendo que estaba navegando hacia una ola de innovación que no solo incluía su visión, sino también las voces que la rodeaban. Una hora después, la reunión terminó con una vigorosa sensación de unidad. Se habían compartido riesgos, y las tensiones parecieron disiparse. Valentina se sintió revitalizada. Había creado un espacio honesto y colaborativo, reafirmando su compromiso de mantener la autenticidad en su liderazgo. Sin embargo, conforme el entusiasmo crecía, también lo hacía su vulnerabilidad. Con el resurgimiento de la conexión en su equipo, se dieron cuenta de la posibilidad de renombrar su proyecto, un nombre potente que resonara con su misión. En esa búsqueda, Valentina entendió que el nuevo título no solo sería un cambio de marca, sería el símbolo de su lucha personal, su viaje de autodescubrimiento. Al concluir la semana, Valentina se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Las ideas fluían, pero también las dudas. Debería consultar a Khalid sobre este nuevo enfoque, pensó con frustración. La dependencia en su mentor comenzaba a tensionar su autonomía. Una llamada inesperada de Khalid esa misma tarde no hizo más que intensificar su conflicto interno. Valentina, estoy ansioso por saber cómo vas con tu proyecto. He estado escuchando cosas positivas, pero debes recordar quién eres realmente. Su consejo retumbó en la cabeza de Valentina. ¿Era suficiente ser sincera consigo misma? ¿O debía diferenciar la voz interna de las opiniones externas, incluso las de Khalid? La semana cerró con un ambiente de celebración en su equipo por el nuevo nombre del proyecto, pero Valentina sabía que la próxima presentación ante la inversora sería decisiva. La pregunta ahora no era solo cómo presentaría su visión, sino qué pasaría si dejaba de aferrarse a la validación de los demás y se centraba en lo que realmente quería expresar. Mientras se preparaba para el gran momento, una nueva inquietud la llevó a preguntarse: ¿seguiría siendo fiel a sí misma o cedería ante el impulso de encajar en expectativas ajenas? La respuesta estaba al borde, a punto de revelarse en el siguiente paso de su camino. Valentina se encontraba en la sala de espera, con las manos frías y un estómago revuelto. Había pasado semanas preparándose para este momento, el cual podría catapultar su proyecto al éxito, pero en lugar de sentir emoción, una oleada de dudas la invadía.
El nuevo nombre que había nacido en su equipo resonaba con cada paso que daba, prometiendo no solo un cambio de imagen, sino también una conexión más profunda con su esencia y la de su comunidad. La inversora, aquella figura imponente de la que había oído tantos rumores, la esperaba tras la puerta. Mientras respiraba hondo y trataba de centrarse, recordaba las palabras de su madre: Valentina, sé fiel a ti misma. Esa memoria le proporcionaba la fuerza que necesitaba. El viaje que había recorrido no había sido solo sobre el potencial éxito profesional, era una exploración de su propia identidad y de cómo su historia podía impactar a otros. Al entrar en la sala, su voz resonó con una firmeza renovada. No se trataba de impresionar, se trataba de ser auténtica. Mirando a la inversora a los ojos, presentó su propuesta, el nombre nuevo brillando con luz propia en sus labios. Mientras hablaba, la incertidumbre se transformaba en una combinación de pasión y propósito. Su propuesta no era solo un proyecto, era un compromiso con su comunidad, un puente para aquellos que, como ella, habían sentido la presión de sucumbir a la mediocridad. La inversora la escuchaba atentamente, intercalando preguntas incisivas. Valentina respondió cada una, uniendo su historia personal con los valores del proyecto. La conexión emocional que había construido resonó en el aire. Esta vez, no sentía que su voz estuviera repleta de dudas, sino que emergía como un eco de determinación. Cuando la presentación concluyó, Valentina miró a la inversora, su corazón latiendo con fuerza. Estaba ansiosa, pero también llena de esperanza. La inversora se tomó un momento, y al pronunciar sus palabras, el tiempo pareció detenerse. Valentina, lo que ofreces no es solo un proyecto comercial. Es un movimiento. Quiero ser parte de eso. La confirmación de su visión le llenó el pecho de una satisfacción inmensa, el camino hacia su futuro estaba ahora iluminado con posibilidades. No solo había logrado captar la atención de una inversora poderosa, sino que, sobre todo, había reafirmado su identidad y autenticidad a través de su propuesta. Días después, mientras el mundo empresarial comenzaba a vibrar con el efecto de su presentación, Valentina miró hacia atrás. Había crecido de formas que nunca imaginó. Desde la joven insegura soñadora, hasta convertirse en una líder capaz de unir su ambición con su historia. La transformación no fue fácil, pero cada desafío que enfrentó hizo que su determinación se afianzara. Establecida en su nuevo papel, Valentina decidió implementar un programa que no solo se centrara en su propio éxito, sino que también capacitara a otros jóvenes de su barrio, ofreciendo talleres y espacios de creación, promoviendo la diversidad y la inclusión. La realización de este proyecto se convirtió en su mayor logro, demostrando que la verdadera grandeza radica en elevar a los demás. El reflejo en el espejo ya no era solo el rostro de Valentina, la hija de la lavandera. Era el símbolo de una mujer que había conquistado sus miedos y abrazado su historia como parte integral de su identidad. Ahora, su vida no era solo acerca de su propio ascenso, sino de cómo cada paso que daba ayudaba a otros a iluminar su camino. Valentina respiró hondo, sintiéndose satisfecha con lo que había logrado. Había alcanzado no solo el éxito profesional, sino una realización que trascendía lo material. Había demostrado, tanto a sí misma como a su comunidad, que los sueños pueden hacerse realidad cuando se trabaja con autenticidad y se mantiene la conexión con nuestras raíces. Este era el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de hacerlo.